Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y listos para una nueva dosis de noticias y chismecitos jugosos. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de algo que ha estado incendiando las redes sociales y que ha dejado a muchísimas personas, incluyéndome, completamente boquiabiertas. Prepárense porque vamos a sumergirnos en la supuesta declaración de Yaman Ama sobre Demet Özdemir, que... ¡Oh, Dios mío! Esta sí que no me la esperaba. Antes de que empecemos a desgranar esta bomba, quiero recordarles rápidamente que si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Activando la campanita, obviamente, para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de análisis, noticias de farándula y, por supuesto, mucho salseo. Además, al suscribirte me ayudas muchísimo a seguir creando contenido que te guste y a que esta comunidad siga creciendo. Ya somos una gran familia, y me encanta tenerlos a todos por aquí. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por tu apoyo constante, significa el mundo para mí. Ahora sí, basta de rodeos, vamos directo al grano. La supuesta declaración de Yaman Ama sobre Demet Özdemir. Uf. ¿Por dónde empezar? Como saben, Yaman y Demet protagonizaron la exitosísima serie Erkenzikuş, o Pájaro Soñador, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, incluyendo el mío, por supuesto. La química en pantalla entre ellos era innegable, era palpable, era magia pura. Y como suele suceder en estos casos, los rumores sobre un posible romance en la vida real no tardaron en aparecer. Durante mucho tiempo, tanto Yaman como Demet negaron rotundamente cualquier relación amorosa más allá de lo profesional. Insistían en que eran grandes amigos, que se llevaban de maravilla, y que la química que veíamos en la pantalla era simplemente fruto de su talento actoral y de una buena dirección. Y nosotros, bueno, la mayoría de nosotros les creímos. O al menos intentamos creerles porque, seamos sinceros, esa química era demasiado buena para ser verdad. Pero ahora, con esta supuesta declaración de Yaman Ama, todo ha cambiado. Y digo supuesta porque, como siempre, hay que tomar estas cosas con pinzas. La información ha estado circulando por Internet, pero no ha sido confirmada oficialmente por Yaman o por su equipo. Sin embargo, la magnitud del revuelo que ha causado y la cantidad de fuentes que están hablando de ello, hacen que sea imposible ignorarlo. ¿Y qué es lo que supuestamente dijo Yaman? Bueno, según estas fuentes, Yaman habría confesado que durante el rodaje de Erkenzikuş, sí sintió algo por Demet. Que la conexión que tenían era real, que la admiraba como actriz y como persona, y que sí, hubo momentos en los que pensó que podrían llegar a ser algo más que amigos. Bomba. Lo sé, yo también me quedé en shock cuando lo leí. Pero aquí viene lo interesante. La supuesta declaración no termina ahí. Yaman también habría dicho que, a pesar de sus sentimientos, decidió no avanzar con Demet porque consideraba que no era el momento adecuado. Que ambos estaban muy concentrados en sus carreras, que la presión mediática era enorme y que no quería arriesgar la amistad que tenían por una relación que podría no funcionar. Y aquí es donde empiezan las especulaciones y las interpretaciones. Algunos fans están convencidos de que Yaman está arrepentido de no haber luchado por Demet, y que esta declaración es una forma de confesar sus verdaderos sentimientos, quizás con la esperanza de reavivar la llama. Otros, en cambio, creen que simplemente está siendo honesto sobre el pasado, y que no hay ninguna intención oculta. Y luego estamos nosotros, los curiosos, los que queremos saber todos los detalles y analizar cada palabra. Lo cierto es que, independientemente de las intenciones de Yaman, esta supuesta declaración ha reabierto un debate que creíamos cerrado. Los fans de Erkenzikuş están divididos entre la alegría de saber que quizás sus chip era real y la decepción de que nunca llegara a concretarse. Las redes sociales están inundadas de comentarios, memes y análisis de la situación. Y por supuesto, todos estamos esperando una confirmación o desmentido oficial por parte de Yaman o Demet. Pero mientras esperamos esa declaración oficial, vamos a analizar un poco más a fondo la situación. ¿Por qué Yaman habría hecho esta declaración ahora, tantos años después del final de Erkenzikuş? ¿Qué ha cambiado? ¿Será que la relación actual de Demet con Ozan Kok está pasando por un momento difícil, como algunos medios turcos sugieren? ¿O será que Yaman simplemente siente la necesidad de ser honesto sobre su pasado? Son muchas las preguntas que nos hacemos y pocas las respuestas que tenemos.
Pero lo que sí podemos hacer es analizar el contexto y tratar de entender la situación desde diferentes perspectivas. Recordemos que tanto Yaman como Demet son figuras públicas, sometidas constantemente al escrutinio de los medios y del público. Cada palabra que dicen, cada gesto que hacen, es analizado y diseccionado hasta el más mínimo detalle. Además, ambos tienen vidas personales muy complejas, con sus propios desafíos y altibajos. Demet, como sabemos, se casó con Ozan Kok hace poco más de un año, en una boda de ensueño que fue cubierta por todos los medios. Sin embargo, en las últimas semanas han surgido rumores de crisis en la pareja, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por algunos comentarios en redes sociales que han sido interpretados como indirectas. Yaman, por su parte, ha estado enfocado en su carrera internacional, protagonizando series y películas en diferentes idiomas y conquistando nuevos mercados. También ha estado involucrado en varias causas sociales y humanitarias, demostrando su compromiso con el mundo. En cuanto a su vida personal, se sabe que ha tenido algunas relaciones sentimentales, pero ninguna que haya llegado a consolidarse. Entonces, ¿cómo encaja esta supuesta declaración de Yaman en todo este panorama? Es difícil saberlo con certeza. Podría ser una estrategia de marketing, una forma de generar atención mediática de cara a sus próximos proyectos. Podría ser una forma de ajustar cuentas con el pasado, de cerrar un capítulo que quedó inconcluso. O podría ser simplemente una confesión honesta, sin segundas intenciones. Lo que sí es cierto es que esta declaración ha puesto de manifiesto la enorme fascinación que sigue existiendo por la pareja Yaman Demet. A pesar de los años que han pasado desde el final de Erkenci-Kuş, los fans siguen soñando con una posible reconciliación y siguen analizando cada detalle de sus vidas en busca de pistas. Y es que la magia que transmitían en pantalla era tan fuerte que es difícil creer que no hubiera algo más detrás. Pero volviendo a la declaración en sí, hay un aspecto que me parece importante destacar. Yaman habría dicho que decidió no avanzar con Demet porque no quería arriesgar la amistad que tenían. Y esto me parece un gesto de madurez y de respeto. A veces es mejor mantener una amistad valiosa que arriesgarse a una relación que podría terminar mal y destruir todo lo construido. Claro, también podemos pensar que fue una oportunidad perdida, que quizás si hubieran intentado algo juntos podrían haber sido muy felices. Pero eso es algo que nunca sabremos. Lo que sí sabemos es que tanto Yaman como Demet han seguido adelante con sus vidas, han logrado grandes éxitos profesionales y han construido sus propios caminos. Y es precisamente por eso que me parece importante no juzgar sus decisiones y respetar sus elecciones. Cada uno sabe lo que es mejor para sí mismo y cada uno tiene derecho a vivir su vida como le plazca. No podemos proyectar nuestros deseos y fantasías en ellos y esperar que hagan lo que nosotros queremos. Dicho esto, no puedo negar que me encantaría saber la verdad sobre lo que realmente pasó entre Yaman y Demet durante el rodaje de Erkenci-Kuş. Me encantaría saber si realmente sintieron algo el uno por el otro y por qué decidieron no seguir adelante. Pero al final del día, es su historia y son ellos los que tienen derecho a contarla o a mantenerla en secreto. Así que mientras esperamos una posible confirmación o desmentido de esta supuesta declaración, vamos a centrarnos en lo que sí sabemos. Sabemos que Yaman y Demet son dos grandes actores, que tienen un talento increíble y que han conquistado corazones en todo el mundo. Sabemos que Erkenci-Kuş fue una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca y que sigue siendo recordada con cariño por millones de personas. Y sabemos que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, su legado artístico perdurará por mucho tiempo. Y ahora, antes de que me digan que me estoy enrollando demasiado, vamos a pasar a otro tema relacionado con esta polémica. Como les decía al principio, en las últimas semanas han surgido rumores de crisis en el matrimonio de Demet Özdemir y Ozan Kok. Algunos medios turcos han publicado noticias sobre supuestas discusiones y desacuerdos entre la pareja, alimentando las especulaciones sobre una posible separación. Incluso se ha dicho que Demet habría dejado la casa que compartía con Ozan y que estaría viviendo temporalmente en un hotel. Por supuesto, todo esto son solo rumores y no hay ninguna confirmación oficial por parte de la pareja. Pero como sabemos, cuando el río suena, agua lleva. Y en este contexto, la supuesta declaración de Yaman sobre Demet cobra aún más relevancia. Algunos fans creen que podría ser una señal de que Yaman está dispuesto a esperar a Demet y a darle una segunda oportunidad a su relación. Otros, en cambio, piensan que es simplemente una coincidencia y que no hay ninguna conexión entre los rumores de crisis de Demet y la declaración de Yaman.
En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la situación es muy delicada y que Demet y Ouzhan están pasando por un momento difícil. Les deseo lo mejor y espero que puedan resolver sus problemas y seguir adelante con su relación. Y si no es así, espero que puedan separarse de forma amistosa y seguir siendo felices por separado. Y bueno, creo que ya hemos hablado suficiente sobre este tema. Es hora de sacar algunas conclusiones y de recapitular los puntos principales de este vídeo. Hemos analizado la supuesta declaración de Yaman Ama sobre Demet Özdemir, hemos especulado sobre sus posibles intenciones y hemos analizado el contexto de la situación. También hemos hablado sobre los rumores de crisis en el matrimonio de Demet y Ouzhan y sobre cómo esto podría estar relacionado con la declaración de Yaman. En resumen, hemos hecho un recorrido completo por esta polémica que ha estado incendiando las redes sociales. Y aunque no tenemos todas las respuestas, sí podemos decir que ha sido un tema muy interesante y que ha generado un debate muy apasionado entre los fans de Yaman y Demet. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido e informativo. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son solo especulaciones y rumores y que no hay ninguna confirmación oficial por parte de los protagonistas. Así que como siempre les pido que tomen esta información con pinzas y que no se dejen llevar por las emociones. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por su apoyo constante. Significa mucho para mí que estén aquí y que formen parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios y sus opiniones y me encanta saber que están disfrutando del contenido que estoy creando. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta supuesta declaración de Yaman Ama sobre Demet Özdemir. ¿Creen que es real? ¿Creen que Yaman está arrepentido de no haber luchado por Demet? ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme sus teorías. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de análisis, noticias de farándula y mucho salseo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.